Hay momentos en la vida en que tu ánimo espiritual está por los suelos. Tu vida cristiana, tu vida espiritual ha menguado a tal grado de que ya ni la encuentras. Ya es más, está más abajo del tapete. Ese enfriamiento espiritual, consecuencia de muchas aflicciones que se viven a diario, de muchos problemas y dolores, angustias que se viven en este mundo, en este sistema que estamos viviendo. Ese desánimo espiritual te abraza y poco a poco te va alejando de Dios y te termina alejándote de Dios. Son de las cosas de las que hay momentos en la vida en que te van a suceder. Si tú eres cristiano y aún no te ha pasado, prepárate, porque algún día, en el transcurso de estos años de vida que te da el Señor, ya como cristiano te va a suceder. Y tenemos varios ejemplos bíblicos de que incluso a los grandes personajes bíblicos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, testigos oculares que lo vieron, que lo palparon, que hablaron con Él, que vieron sus milagros, se desanimaron. Grandes apóstoles, llegaron momentos en su vida en que por consecuencia de las grandes aflicciones que pasaban, por ser cristianos y por vivir en este mundo caído, se desanimaron. Hoy quiero platicar contigo, hermana, hermano. Si no eres cristiano, bienvenido, quien seas. Si tienes curiosidad por escuchar esto, quiero platicar con ustedes cómo regresar de un episodio de desánimo espiritual. En otro video ya comenté que yo estoy pasando por eso y que es un desánimo como nunca antes me había ocurrido, al grado de que estuve ya a punto de decir, ya no quiero saber nada de esto. Pero como se los dije en el otro video, una vocecita tenue que vive dentro de mí siempre está ahí amartillándote, aunque su vocecita sea muy, muy tenue, diciéndote no lo hagas, no lo hagas. Y por eso hoy quiero platicar contigo acerca de lo que es o cómo regresar de un episodio de desánimo espiritual. Mira, te la voy a poner bien sencilla, no hay de otra. En los momentos en los que tú estés, porque no sucede en un abrir y cerrar de ojos el desánimo, es paulatino, muchas veces por varios problemas, varios años que estás sufriendo problemas económicos, de familia, de salud, que nada te sale bien en la vida, viene por bastante tiempo que ha pasado. Entonces es paulatino. Cuando llega el momento en que ya no quieres saber nada, es en ese momento en que Dios actúa. Pero lo único que te puedo decir, que en ese transcurso de tiempo que se va apagando tu fe, intenta, a pesar de todo ese desánimo que traigas, aunque sea un pequeño pensamiento de ayuda, de pedir ayuda a Dios. En ese transcurso de tiempo, por lo menos un pequeño pensamiento, lo único que tienes que pedirle es: no me dejes abandonarte. Y eso es lo que yo he hecho. A pesar de todos estos años de que nada me sale bien y de que hay meses en que ya no quiero seguir, ha habido esos pequeños momentos donde, aunque no sea una oración larga, sino simple y sencilla un pensamiento, ya sea caminando, bañándote o incluso quejándote, ese pequeño pensamiento que eleves al cielo y le digas: Señor, lo único que te pido es que no me dejes abandonarte, que no dejes que deje de creer en ti. Eso es lo que te puedo recomendar, cómo regresar de un episodio de desánimo espiritual, porque ocurre en un lapso de tiempo, no es en un abrir y cerrar de ojos. En un lapso de tiempo en que los problemas, las aflicciones, los dolores te están lloviendo. Entonces, procura en ese lapso de tiempo elevar ese pensamiento de ayuda a Dios, aunque sean 2 palabras.
medio segundo que te gastes y decirle, Señor, no dejes que deje de creer en ti. ¿Por qué te digo esto? Porque en varios de los pasajes bíblicos que he estudiado, y hermano, por si no lo sabes, o hermana, tengo ya como cristiano desde el 2004, diciembre del 2004, a la fecha estamos hablando de casi 17 años. Entonces, en todos los pasajes bíblicos, o en muchos pasajes bíblicos donde vemos el desánimo de algunos personajes como los apóstoles, ¿cómo regresan cómo salen de esos episodios de desánimo? Todos esos pasajes se ve la intervención de Jesús, la intervención de Dios. No es que uno solo pueda salir de ese desánimo, se necesita la intervención de nuestro Salvador. Es Él el que nos hace salir de ese desánimo. Él es el que extiende la mano cuando ya estamos en lo profundo del pozo y nos dice, a ver, nos vuelve a sacar de ese estado. Entonces, en todos esos pasajes, siempre vemos la intervención de Dios. Y me viene a la mente el pasaje de Juan, en el capítulo 21, donde están en el mar de Tiberías con algunos de los otros discípulos, después de haber negado el apóstol Pedro al Señor Jesucristo en su crucifixión, cuando esa famosa negación le hace perder el ánimo. Y en este pasaje dice que estaban en el mar de Tiberías. Y hay una frase interesante donde estaban Simón Pedro, estaba Natanael, Tomás el Didimo, y les dice, Pedro les dice, me voy a pescar. Cuando ya Pedro había sido designado por Dios para ser uno de sus pastores, líderes, uno de sus cuidadores de ovejas. Y aquí Pedro decide irse a pescar. Quería él regresar a su vida pasada, olvidarse del Señor. Estaba tan desanimado que quería regresar a ser pescador y dejar de buscar almas y de ser evangelizador y predicador del mensaje que Jesús le había ordenado llevar por el mundo. Y Pedro dice, me voy a pescar. Y los otros discípulos le dicen, vamos contigo. Cuando tú terminas de leer este pasaje, vemos cómo el Señor restaura a Pedro cuando tú lees del versículo 15 hacia adelante. Otra vez, cuando estamos desanimados, la única manera que podamos salir de ese estado es con la intervención de Dios. Por eso lo que yo te estaba recomendando. Cuando tú notes que hay episodios de enfriamiento paulatinos y que han pasado varios años y vienes con ese episodio de enfriamiento, por favor, lo único que puedo decirte es lo que yo hacía. Eleva un par de pensamientos diciéndole al Señor, aún dentro de tu frustración, tu angustia, tu dolor, tu enojo, de que nada te sale bien y que tienes un sinfín de problemas, aún con eso eleva esos pensamientos y dile, Señor, no dejes que deje de creer en ti. Y quizás los problemas van a seguir, pero cuando llegues al punto límite, Dios se acordará de esa pequeña mini oración que estábamos haciendo. Él intervendrá para restituirte al estado de fe. Que otra vez comencemos a creer. Es Él el que pone el deseo de creer. Es Él el que nos salva. Es Él el que nos regenera de pensamiento, de sentimiento y de voluntad. Es Él el que se lleva la gloria y la honra por todo. Porque nosotros como seres humanos ni siquiera eso podemos hacer. Súmale a eso que el desánimo viene porque este mundo está caído y está dominado por el gobernador de este siglo.
Y todo lo que se diseña en este mundo está apto para oprimir tu fe con todo. Entonces, la única manera es que el Señor venga a nuestro rescate. Y aquí vemos los pasajes bíblicos, donde el Señor Jesús llegó, después de que Pedro les dijo, me voy a pescar, y se fueron con él. Y el Señor en la playa les dice, ¿ya pescaron algo? No, tiren la red hacia el lado derecho. Otra vez la intervención del Señor. Cuando Pedro se da cuenta que es el Señor y sale a la orilla, entonces empieza esta conversación donde el Señor lo vuelve a restaurar. Donde el Señor le vuelve a decir cuál es el propósito de vida que tenía Pedro en este mundo. Pero eso mismo sucede con nosotros, hermano. Porque para Dios no hay diferencia. Aun cuando no seas apóstol, o cuando yo no sea apóstol, somos creyentes, seguidores de Cristo Jesús. Y Él se encarga también de restituirnos al estado de fe. En esta frase, en esta conversación que hay entre el Señor y Pedro, hay unas preguntas que el Señor le hace a Pedro. Y le dice, ¿me amas más que a estos? Es por ahí donde el Señor empieza a restaurarte, al ponerte otra vez al estado de fe. ¿Amas al Señor más que cualquier otra cosa? El Señor empieza a restaurarte la fe diciéndote del amor que le debemos de tener a aquel Dios hombre que entregó su vida por nosotros. Le hace la pregunta a Pedro de qué es el amor hacia Él el que nos va a mantener a flote. El que nos va a mantener y sostener en este mundo caído, a pesar de tantas tribulaciones y tantas opresiones que son poderosas y que no vamos a negar que nos tambalean, nos arrastran, nos trapean al grado de querer negar el nombre de nuestro Salvador, al grado de abandonar la fe. Pero el Señor, a través de estas preguntas, empieza a restaurar a Pedro a la posición de fe, de confianza y de fidelidad. Y le da una orden, apacienta mis corderos. Pedro tenía un propósito en esta vida. Como cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, dado por Dios. Solo pregúntale cuál es. Entonces, ¿cómo regresar de un episodio de desánimo espiritual? La única forma, hermano, es que permitas la intervención del mismísimo Dios al que nosotros seguimos. Si tú lo quieres hacer por tus propias fuerzas, déjame decirte que no vas a poder. Será más fácil que te alejes y que te vayas y que abandones el cristianismo. La única manera de que podamos regresar al estado de fe es con la intervención de nuestro Señor Jesucristo, con la intervención de su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Solo mantente, aún dentro de esa tormenta, o problemas, o aflicciones que estás viviendo, y que son la consecuencia, son la razón de la que te ha pagado esa fe, solo mantente haciendo esa pequeña oración de 2 palabras o de medio segundo, decir, no dejes que deje de creer en ti. Porque aunque vayas a seguir en declive y llegues al punto límite, es ahí donde Dios va a actuar. Hay muchos ejemplos bíblicos, entre ellos del apóstol Pablo, donde dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es Dios el que manifiesta su poder en nuestra debilidad. Es Dios el que manifiesta su gloria y su honra en nuestra debilidad. Es la única manera, hermano, hermana,
que puedas regresar de un episodio de desánimo. Y después de que el Señor tome acción e intervenga, volverá a poner en ti ese deseo de leer, de congregarte, de buscar a los hermanos, de orar. Es Él el que pone ese deseo, no nosotros, no surge de nosotros. Así que esa es la forma de regresar de un episodio de desánimo espiritual. Es así. Y te lo pongo, te lo digo, te lo hago saber, con una única razón. Para que hoy y siempre le des la gloria y la honra al Señor Todopoderoso, al Dios de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu, que es el que está obrando dentro de ti. No hay otra forma. Para eso te lo hago saber. Para que glorifique su nombre. Porque todas las cosas las ha hecho Él, para Él, por Él y de Él. Nosotros, hermanos, como criaturas caídas, no tenemos nada, absolutamente nada de qué gloriarnos. Todo lo hace Él. Espero que estas palabras te hayan ayudado. Y cuando regreses, como regresó Pedro, a su estado de fe, sigue pidiendo a Dios que ponga otra vez el deseo de leer, el deseo de congregarte, el deseo de orar, el deseo de obedecerlo, de serle fiel. Porque es Él el que pone ese deseo. Dios te bendiga, hermano. Y glorifica a Dios siempre.